Análisis persa del plan lector María de Jorge Isaacs. María. Enmarcada por la espléndida geografía del Valle del Cauca, en épocas pasadas floreció la hacienda El Paraíso. Allí, rodeados por la bondad de sus padres y tíos, crecieron dos jóvenes de nombres Efraín y María, primos hermanos, quienes desde su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juego y alegría. Pero muy pronto el camino de los dos primos se separó. Para poder realizar el análisis persa hay que saber la fecha exacta de los acontecimientos. El libro María dice que puede fecharse de manera aproximada. Como en la novela todavía existe la esclavitud, la cual fue abolida a principios de 1852, se puede decir que la trama tiene lugar antes de ese año. Otro dato que apunta hacia la misma fecha es la referencia del periódico El Día, que dejó publicarse en julio de 1851. También está que el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, a donde asistió Efraín, funcionó de 1846 a 1852. Así que el lidio de Efraín y María transcurría hacia el año 1850. Ahora, el primer aspecto del análisis persa es el aspecto político. Debido a que María se encuentra basada en una época de 1850 en Colombia, a partir de ahí podemos concluir la libertad de los esclavos en 1851, la liquidación de los resguardos y el fenómeno de proletarización y reparto de tierras indígenas a grandes hacendados, la descentralización fiscal y administrativa en 1850, la supresión de los diezmos y el quinto, la supresión del estanco de tabaco en 1850, la reforma aduanera y en 1885, año final del federalismo y de los gobiernos liberales radicales. En el aspecto económico, podemos ver que la familia de Ebrahim contaban con un buen nivel económico, teniendo en cuenta que contaban con grandes tierras donde se cultivaban grandes extensiones de azúcar y una servidumbre bastante proliferada. En la Colombia de esa época contaba con, en 1847, bajo la impresión de intentos fracasados de industrialización y junto con un mercado mundial en expansión, inició los pasos determinantes hacia la fijación del principio de libre comercio, con que estaría vigente como doctrina hasta principios de 1880. También está que entre 1849 y 1857 hubo un rápido crecimiento de las exportaciones del tabaco, y entre 1858 y 1869 hubo un relativo estancamiento de las exportaciones del tabaco. En el aspecto religioso, al principio de la historia se cuenta que el papá de Efraín y el papá de María ambos eran judíos, pero para poder casarse con las mujeres decidieron volverse católicos. Gracias a esto, su religión se volvió oficialmente católica. En Colombia, la religión de 1850 se encontraba. En 1853 reveló las diversas actitudes y posiciones de los miembros de la Iglesia, jerarquías, clérigos, comunidades religiosas y feligreses. La separación de la Iglesia y el Estado entre 1853 y 1855. Entre 1855 y 1861 se produjeron medidas liberales contra la Iglesia, amparadas en la Constitución de 1863. Finalmente, un tercer periodo revela el papel dominante de la Iglesia Católica en la sociedad colombiana bajo la regeneración conservadora entre 1886 y 1902, año en el que culminó la Guerra Civil de los Mil Días. En el cuarto aspecto, el social, la familia de Efraín contaba con un buen estrato social, ya que contaban con varios beneficios que la mayoría de personas no podía. En el contexto social de Colombia de 1850 nos encontramos con: los grupos dirigentes adoptaron la ideología liberal y establecieron un Estado independiente. El Estado se fortaleció,
se configuró un mercado nacional, se constituyó una burguesía capaz de ejercer su dirección, economía, política. Los partidos políticos, el liberal y el conservador, cristalizados entre 1840 y 1860, fueron, junto a con la Iglesia, con sus respectivas bases sociales, los dos principales pilares de la formación nacional, en un país predominante mestizo y caracterizado por una modernización tradicionalista. Finalmente, en el último aspecto, el artístico, evidentemente, esta obra literaria, María, es la máxima expresión de la corriente artística denominada romanticismo, ya que cumple con todas las características de este movimiento: idealismo, exaltación de los sentimientos nobles y de la naturaleza. De otro lado, en la obra se describe igualmente el gusto por el arte en sus diversas expresiones, ya que su cultivo formaba parte de la educación al interior de las familias acomodadas. Y es así como vemos que los personajes de las novelas desarrollaron actividades relacionadas con el arte y las buenas formas, por lo que en el ambiente total, intrinsecta y intrinsecantemente, lo artístico ocupa un lugar predominante. Muchas gracias por su atención.